Dios les bendiga, de verdad es un maravilloso este día poder una vez más estar gozándonos en el Señor. Y digo gozándonos porque en este tiempo hay un ruidito que me gustaría que mejoráramos aquí. Ya, ok, ya, qué bueno. ¿Me escuchan bien? Gracias, Dios. ¿Me permiten tomar un poco de combustible? No, mentiras. El combustible está dentro del corazón cuando tenemos el fuego por las cosas de Dios, cuando tenemos el deseo de comunicar su palabra. Yo quisiera que todos estuviéramos contagiados a eso y que hoy cuando salgamos aún estemos más contagiados del deseo de hablar de aquel que nos amó primero. Pueden dejar caer eso en su corazón. Él nos amó primero y nosotros no éramos amables, y no estoy hablando de amabilidad, sino dignos de un amor. Él nos amó primero, y esto es maravilloso. Cuando eso cae en nuestro corazón, realmente es maravilloso entender que Cristo, que Dios, el Padre, quiso reconciliarse con el pueblo, no porque Él nos hubiera agredido, sino a pesar de que nosotros lo agredimos. Qué glorioso es eso. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que se llama... Bueno, qué bien que sí se lo saben. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con nuestra serie. Y hoy vamos a ver en el capítulo 6, versículos 16 al 18. Padre, te pido por tu Espíritu, Señor, nos hables en esta mañana, redargullas nuestros corazones, nos confrontes con tu palabra, Señor, y nos permitas, después de conocer más de lo que tú deseas para nosotros, darte respuestas santas, darte las respuestas que tú mereces, en el nombre de Jesús. Vimos la semana pasada, ¿quién se acuerda de la prédica de la semana pasada? Hablamos de la oración modelo del Padre Nuestro. Y como vimos, Jesús está básicamente reprendiendo la actitud de aquellos que fingían al orar. Y decíamos la semana pasada que es algo que es bastante triste ver, que Cristo deja una oración modelo ciertamente para quitar esos vicios que tenían los judíos de estar repitiendo cosas. Y es paradójico y triste, digo, que esa oración modelo que fue hecha por el Señor para cortar con todos esos vicios de repetición y de falsedad, es la oración más repetida en toda la historia del cristianismo. Pero ahora el Señor nos habla de algo muy importante. Creo que esas dos cosas y aún la enseñanza sobre la forma de dar que nos compartió nuestro hermano Leonardo, nos dejó muy claros que no se trataba de dinero lo que nos hablaba el Señor, sino de la forma o la actitud que debe haber en nuestros corazones frente a su mensaje. Así que vemos la limosna como una actitud del corazón, vimos la oración y hoy hablaremos del ayuno. Yo sé que este tema como que no es muy común, pero vamos a hablar porque la palabra nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dice, versículo 16 de Mateo 6, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué terrible que se queden con una recompensa tan pequeña.
el halago de los hombres. Versículo 17 dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres, versículo 18, que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos entonces, amados hermanos, por todo el contexto, que el ayuno debe practicarse de manera distinta a la de los hipócritas religiosos que ayunaban con piedad fingida para ganar reconocimiento personal como piadosos. Vamos un poco a la analogía bíblica y me gustaría que leamos Levítico 16, versículo 29, donde encontramos que se menciona solo un ayuno obligatorio. Levítico 16, 29, también vamos a saltarnos luego al versículo 31, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Vamos ahora al versículo 31, dice: día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Eso significa no tomar ningún alimento y abstenerse de muchas cosas. Y añade el Señor en su palabra: es estatuto perpetuo. Sin embargo, los judíos ayunaban con frecuencia. Todos conocemos, y si no, usted después estudia bien Lucas 18, donde el Señor nos muestra nos muestra la actitud de dos hombres, un publicano, un fariseo. Y el fariseo, dice la escritura en Lucas 18, versículo 11 y 12, vamos a leer, dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y él miraba al publicano como poca cosa. Y dice en el versículo 12, para refrendar un poco lo que acabamos de decir, de que ellos ayunaban con frecuencia, él saca pecho delante de Dios y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aunque el ayuno debía ser un acto de negación a uno mismo, los fariseos hacían lo contrario, jactándose, postrándose en las calles y las plazas para que la gente pudiera notar con cuánta frecuencia y devoción ayunaban. El mandamiento del Señor es levantarse, ungir la cabeza y lavar el rostro, como para que no haya una diferencia externa con otros días de la semana. Entonces, era importante para el Señor, su consejo es que los demás no sepan que la persona está ayunando. Ahora, al hablar de ungir, Jesús aquí no emplea la palabra griega crío con una H intermedia, que en la escritura tiene que ver con la unción religiosa, sino él usa otra palabra en griego que es alefo, que es un término más general utilizado para cualquier tipo de unción con aceite o ungüentos que en el mundo oriental se utilizaban como artículos de tocador. En otras palabras, Jesús está diciendo: cuando ayunes, ponte bonito, úngete. Era como, ¿cuántos se acuerdan? Yo sé que los más jóvenes no saben ni qué es eso, pero ¿cuántos se acuerdan de la gomina? ¿Sí? ¿Saben lo que era la gomina? Pues era una especie de grasa, así como usan los muchachos hoy en día el gel. Antes era la gomina. El Señor está diciendo: pónganse bonitos, échense un aceite, que nadie se dé cuenta que usted está en ayuno. Pero la hipocresía de los hombres, que es inherente a nuestro corazón, hacía que estos hombres quisieran ponerse muy tristes en su semblante. Llegó a ser tan
patético esto, que algunos llegaron a pintar, a echarse una especie de polvos en la cara, parecían esos ¿cómo se llama? Mimos. Amén. En el Antiguo Testamento era común ungirse con aceite después del baño. Hay muchos versículos que pudiera tratar, pero quiero compartirles solamente uno, porque lo encontramos en Ruth, lo encontramos en Salmos, pero Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Amados hermanos, partiendo de esta corta introducción, aunque sigo en la introducción, añado lo siguiente. El ayuno que en verdad tiene el reconocimiento del Padre es aquel que establece la comunión con Él. Amén. ¿Y cómo podré comunicarme con Dios si yo estoy más atento a que los demás me miren? El ayuno que Dios quiere es uno que crea una comunión con Él, un momento de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque llega a su presencia. Y llegar a la presencia de Dios con una actitud genuina en medio del ayuno es una fragancia delante de Dios. Una fragancia que nace de la sinceridad del corazón del hombre. Y esta sinceridad y esta fragancia se halla íntimamente relacionada con la oración y el ayuno. Y el Señor menciona ambos como algo que debemos ejercitar conscientes o considerando que Él dice que Él lo reconoce, pero también lo recompensará en público. El ayuno observado de manera correcta tiene valiosos beneficios físicos y espirituales y debería practicarse no como un mero ejercicio religioso, sino como un medio de comunión especial con el Señor, según nuestras necesidades y para honra y gloria de su nombre. Amados hermanos, cuando el corazón y la mente están reflexionando y comprometidos en un asunto serio, en especial un asunto de naturaleza triste y solemne, hay una predisposición a no participar de los alimentos, y de allí que la abstinencia sea una expresión propia de nuestra indignidad. Nos reconocemos indignos delante de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien que está en un momento de tristeza o de luto puede pasar por alto esta recomendación del Señor? No lo puede pasar por alto, porque es prácticamente natural el deseo de abstenerse de cosas. Pues, ¿cuántos de ustedes aquí alguna vez han estado tristes? Qué bueno para los felices que aquí los envidiamos santamente. Ok. Amados hermanos, alguien dijo algo muy interesante, un hombre muy conocido en la historia, dijo: muchos por falta de conocimiento en cuanto a la utilidad, en cuanto a su utilidad, menosprecian la importancia del ayuno. Algunos lo rechazan por completo, considerándolo algo superficial, algo que no tiene mucho mérito. Mientras por otro lado, cuando no se entiende adecuadamente el uso del ayuno, este con facilidad se transforma en superstición. Pero veamos una vez más el versículo 17. Vamos ahí, por favor. ¿Saben dónde estamos, cierto? Mateo. Gracias, Señor, por estos hermanos tan lindos que sí estudian la Biblia. Pero tú, cuando ayunes, me gustaría que pensemos en esta segunda frase. Pero tú, ahí hay una coma. Y luego el Señor hace ver algo. Cuando ayunes, ¿qué les presupone a ustedes eso? Ok. Unge tu cabeza. Y algunos están diciendo: bueno, que venga el pastor y me ponga la mano.
No, ya sabemos que se trata de poner una actitud, ¿cómo? De normalidad, pero incluso ponernos bonitos. Bueno, usted no necesita mucho eso, están muy bonitos hoy. Unge tu cabeza y lava tu rostro. En contraste, amados hermanos, con los hipócritas, Jesús le dice a sus discípulos que cuando ellos practican el ayuno, deben portarse con absoluta normalidad para que nadie sospeche que ayunan. De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús nunca manda a los discípulos que ayunen. Al contrario, todo indica que no solían hacerlo. Al menos esta es la fama que tenían. Y Cristo defendió a los apóstoles. Miren lo que dice la palabra de Mateo, también en el mismo libro, pero en el capítulo 9, versículo 14, en adelante dice la palabra. Y aquí vienen algunos que estaban como medio enojados. Y le dicen al Señor, dice la escritura, que entonces vinieron a él, a Jesús, discípulos de Juan, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A mí me parece leer entre líneas que de verdad era importante el ayuno en ese tiempo. Y que, como ya les dije, parece que los apóstoles no lo practicaban mucho. Más bien tenían mala fama. Uy, esos hermanos de Casa de Oración Norte, esos hermanos ni siquiera se arrodillan. Más o menos así, por ahí va la idea. Y Jesús le respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Es lógico que si estamos en una fiesta por algo maravilloso, ¿quién va a ayunar? ¿Cierto que no? Y aquí el Señor habla de algo muy interesante. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y ahí hay una coma, y me gustaría que pensemos en algo. Habrá momentos que usted y yo necesitamos ayunar. Y entonces ayunarán. Ahora, también es cierto que solo sabemos de una ocasión en la cual el propio Señor practicó el ayuno. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque la palabra nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Ustedes saben algo? ¿Hay alguien más en la Biblia que haya ayunado 40 días y 40 noches? ¿No? Moisés. ¿Sabe, hermanos? Tiene que haber ayuda sobrenatural para lograr eso. Humanamente no alcanzamos. Hay un hombre, yo conocí a un hombre en Estocolmo, colombiano, también de Ibagué. Y sabe, el hermano de él se puso a hacer un ayuno y vivía solo. ¿Y quiere que les cuente algo? Murió. Ese hombre que conozco allá en Estocolmo también tiene una hermana, y la hermana le gusta dar testimonio de muchas cosas, pero ese hombre tiene rechazo por el evangelio porque su hermano murió por un ayuno forzado. ¡Qué locura! Así que el Señor ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Y vemos que solo esta es la referencia del ayuno del Señor. Pero por otra parte, nunca se lo prohibió a los discípulos, sino que indicó lo que ya les dije hace un momento, que vendrían tiempos en los que ellos mismos sentirían la necesidad de practicarlo. Lo que más enfatiza el Señor es que cuando llegue aquel momento, practiquen el ayuno con autenticidad, de cara a Dios y buscándolo no a Él, y buscándolo solo a Él, no de cara al público, procurando crearse una reputación de hombre piadoso o de mujer piadosa.
Permítame decir algo, y aquí voy a hacer tal vez un pequeño giro en la predicación. ¿Cuán débiles somos cuando no ejercemos la fe que viene después de haber pasado tiempo en la presencia del Señor? Voy a repetir eso. ¿Cuán débiles somos cuando no ejercemos la fe que viene después de haber pasado tiempo en la presencia del Señor? De hecho, mire lo que el Señor Jesús dice en Juan 15:5, que la mayoría conoce. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y luego dice algo importantísimo: porque separados de mí nada podéis hacer. Esta última frase del Señor Jesús encierra todo el fracaso de la iglesia en estos días, porque separados de mí nada podéis hacer. Permítame contarles algo que pasó esta semana. El viernes pasé frente a una iglesia católica y en su fachada yo me puse a mirar y a veces uno es malo. Yo me puse a mirar la fachada y pasó una señora y de que la vi, bueno, ella venía y se echó la bendición. Y mirando su fachada le pregunto: ¿esta iglesia es católica? ¿De qué iglesia es? No, católica. ¿Y aquí creen en Cristo?, le pregunté yo. Y me dijo: sí, claro. Y qué raro que aquí solamente se ven imágenes de vírgenes, pero Cristo no está presente. Pero ¿sabe algo más? Eran casi las 5 de la tarde, 4:30 más o menos, y había gente adentro. Había gente rezando adentro. Y permítame decirles algo más: había gente de rodillas rezando adentro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le estoy diciendo? Amados hermanos, creo firmemente, por lo que a veces estamos tan limitados en nuestro corazón con referencia a lo que Dios merece, al tiempo que le damos a Dios, a la entrega que tenemos por las cosas santas del Señor. Si hay personas que teniendo solamente una religión cumplen con su religión, ¿qué pasa con el pueblo de Dios que teniendo la verdad, teniendo un Salvador que nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable, mandamientos que entre nosotros hay, como el ayuno, que no es un mandamiento directo, pero el ejemplo de Cristo no lo estamos siguiendo? Pero personas que adoran más un nombre que no es el de Cristo, rinden culto con una fidelidad que a mí me gustaría que usted y yo tuviéramos. Amén. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando nos damos cuenta que el ayuno es algo tan lejano para nosotros, deberíamos preguntarnos realmente: ¿estoy separado de Cristo o no? Y usted me podrá decir: pastor, yo no estoy separado de Cristo. Y yo podría decir: cierto es hasta cierto punto, porque quiero repetir lo que aseveré hace unos minutos, la frase que aseveré hace unos minutos, y ahora lo haré en forma de pregunta. Yo dije: cuán débiles somos cuando no ejercemos la fe que viene después de haber pasado tiempo en la presencia de Dios. Ahora le pregunto: ¿qué hace usted con lo que recibe en la presencia del Señor? ¿Le cree a Dios o solamente cree en Dios? Supongo que usted sabe cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios? Creer en Dios es creer que Él existe, pero creerle a Dios
es creer en sus promesas, es creer en lo que la palabra de Dios dice, es creer en la revelación que Dios trae a nuestra vida después del estudio y meditación de su santa palabra y a través de la predicación que se escucha, se participa los domingos y también por lo que viene a través de otros hermanos. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de los apóstoles. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Vamos a leer. ¿Y usted conoce este pasaje? Seguro que sí. Dice la escritura, versículo 14 de Mateo 17, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hermano, a los discípulos los echaron al agua. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Usted se imagina que Jesús viniera hoy y nos dijera: generación incrédula y perversa? Esa falta de comunión con Dios, esa falta de compromiso con el Señor, esa falta de fe deshonró el nombre del maestro. Porque si él era el maestro y sus discípulos no hacían lo que el maestro se hacía, tal vez ese maestro era un mal maestro. Por eso digo que deshonraron el nombre de su maestro. La palabra del Señor en muchos versículos nos dice, hermanos, que la fe fuerte glorifica a Dios. Por lo tanto vemos la diferencia. Y aquí Jesús dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Yo leo entre líneas un reproche de parte del Señor. Y entonces dice: bueno, me tocó hacerlo a mí. Porque lo que uno no hace, otro no va a hacer, y menos si estos no tienen fe. Tráigamelo aquí. Y en el versículo 18 de Jesús respondió, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Gloria al Señor. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, porque les daba pena preguntar ahí. Así también como a usted y a mí, nos da pena preguntar a veces cosas. Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amados hermanos, ¿no es esta la pregunta nuestra? Señor, ¿por qué no sano? Señor, ¿por qué no se sana mi familia? Señor, ¿por qué no tengo? Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no hay liberación? ¿Por qué no hay salvación en mi familia? ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué no? Y ese por qué no se convierte en una completa lista de cosas y podríamos poner un etcétera, etcétera, etcétera. No sé si usted se siente aludido con esto. Ahora, la respuesta de Jesús a sus discípulos no se hace esperar. Y yo no sé si usted, una vez más digo, se siente aludido con la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que, y ese que es como hace una parte de la respuesta y dice, y aquí hace una conjunción y dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y mira la última frase de Jesús. Y no vamos a entrar en una super fe. Yo quiero que tengamos esto en un completo balance. Y nada os será imposible. Versículo 21. Pero, aquí este pero significa mucho.
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús enfatiza la ausencia de dos cosas aquí: oración y ayuno. Y la falta de oración, hermanos, es algo terrible, porque la oración implica comunión con Dios y dependencia en Él, y se traduce en poder para el servicio. Ahora tal vez usted esté de acuerdo conmigo. Cuán débiles somos cuando no ejercemos la fe que viene después de haber pasado tiempo en la presencia del Señor. Falta de determinación y falta de disciplina, es decir, falta de ayuno. Ayuno implica una intensidad de deseo y propósito que nos hace estar dispuestos a dejar de lado aún cosas legítimas para poder ver el rostro del Señor y obtener su bendición. Ahora, ¿qué quiero decir con cosas legítimas? Las cosas que parecen normales, pero también pueden catalogarse como buenas. Pero creo que lo que está diciendo aquí el Señor es algo mucho más fuerte. Y entre esas cosas de las que estoy hablando como legítimas, quiere decir aquí el Señor que aunque usted ya esté sirviendo, escuche esto, determine obedecer a Dios y su palabra aún más para dar un mayor paso de obediencia si Dios lo o la llama a un ministerio que demande más de usted de lo que usted está dando hoy. Veamos el respaldo bíblico a esto que estoy diciendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Gloria a Dios. Dice la escritura, Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quiénes estaban ministrando y ayunando? Bernabé y Pablo. Estaban en ese grupo de intercesores que ayunaban. Y estando sirviendo, Dios los llama a algo mayor. ¿Se dan cuenta? Ellos ya estaban sirviendo. Pero algunos quieren un ministerio sin pagar el precio. Un ministerio sin la cruz de Cristo. Un ministerio sin su propia cruz. Muchos quieren un ministerio de la noche a la mañana. Un ministerio como todo. Hoy tenemos chocolisto y todo está listo. Y así queremos ministerio. Y así queremos servir a Dios sin pagar el precio. Estos hombres ministraban y ayunaban. Es así entonces como respuesta a la entrega, a dar un paso más, que ellos son llamados a dar testimonio, no solamente donde ellos estaban, sino en otras partes. Mira el versículo 3, dice: entonces habiendo ayunado y orado, todavía fue más, les impusieron las manos y los enviaron, no los despidieron. No los despidieron que los dejaron sin trabajo, no, los enviaron. Pero es algo interesante y es increíble ver que todavía hay gente en las iglesias que están esperando recibir un ministerio para ir a las naciones, y se les llena la boca. Un ministerio a las naciones. ¿Y sabe cómo lo quieren recibir? Y esperan a ver si viene el profeta de turno, el predicador de turno, para que les digas: tú serás enviado a las naciones. Solo porque un hombre viene y les dice algo. Así quieren los ministerios hoy. Así de ley es el evangelio en muchas partes, hermanos. La pregunta es: ¿hasta qué punto estamos dispuestos voluntariamente a negarnos a ciertas cosas para entregarnos, para arrojarnos, para abocarnos
exclusivamente al Señor y a la oración? ¿Qué estamos dispuestos a entregar? Ahora, esta es la introducción, ya voy a comenzar a predicar. Creo que con lo dicho hasta ahora ya hay una pregunta en el aire. ¿Ayunamos? No sé cómo va a reaccionar cada uno de ustedes frente a esa pregunta, pero a veces cuando alguien nos la ha hecho, ¿verdad que nos hemos sentido muy incómodos? Ya que hoy por hoy poco ayunamos en ningún sentido. Esta incomodidad que sentimos casi todos, y cuando digo sentimos, supongo que usted entiende que me incluyo. Pienso que es un síntoma más entre los muchos que podríamos citar de la baja forma espiritual en que se encuentra el cristianismo en nuestros días. Ahora, ¿cuándo conviene ayunar? Pues cuando queremos profundizar nuestra comunión con Dios, cuando deseamos fortalecer nuestras oraciones y experimentar victorias. Marcos 9:29 hace referencia al mismo texto que hemos leído en Mateo. Y mira la victoria que se puede obtener cuando hay oración y ayuno. Marcos cita a Jesús diciendo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo conviene orar? Cuando necesitamos confesar algún pecado grave y buscar el perdón de Dios, podemos ayunar. Yo les invito a leer conmigo 2 de Samuel capítulo 12 versículos 16 y 17. Dice la escritura: entonces, ya salió aquí. Ah, claro, este hermano más rápido. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ustedes conocen el contexto de esto, ¿cierto? David le había quitado la esposa a quién, a Urías Geteo, y lo había mandado a matar. Oiga, buena gente ese David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso como que causa un cortocircuito en la cabeza cuando uno lo escucha desde ese punto de vista. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. El hombre se decidió a ayunar. Es interesante que después que murió el niño, David se ungió y adoró a Dios y pidió pan y comió. Entonces, ¿por qué era el ayuno? Mira el versículo 20, eso dice justamente: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Y ya sabemos que no era que se fue sino que se puso bonito David. Y cuando leemos todo el texto, que a mí me gustaría que usted lo busque, usted encontrará que los hombres de Israel, bueno, el verso 20 termina diciendo que después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, pero entró a la casa de Jehová y adoró, pero antes se ungió, se puso bonito para ir a la iglesia. Y fíjese esto, es interesante. Me gustaría y le aconsejo que guarde este texto y encontrará que hay un reproche de parte de los hombres. Y le dicen: pero ¿cómo así? Cuando el niño estaba vivo, usted ni comía, David, pero ahora muere y usted se pone bonito y ahí sí come. Como que no le entendemos. Creo que claramente nos muestra este pasaje que David lo que más quería, aunque quería a su hijo, lo que más quería era pedir perdón a Dios, era arrepentirse y confesar su pecado.
De hecho, cuando leemos entre los versículos 11, 12 y 13, nos damos cuenta ahí que David le dice al profeta: yo he pecado. Tranquilo, Dios no lo va a matar, Dios le va a perdonar la vida. Pero acuérdese que Dios va a hacer público todo lo que usted hizo en secreto. Y Dios, todo lo que se hace en secreto, en algún momento lo llevará a la luz. Y si hemos ayunado y orado en lo secreto y clamado a Dios genuinamente, Dios lo recompensará en público. Pero si hemos guardado pecado, ¿cuántos de ustedes pueden decir: amén, Señor, gracias porque lo has traído a la luz y ya no cargo con eso? La gloria sea para nuestro Dios. Ahora, cuando más queremos o debemos ayunar, cuando queremos descubrir algún pecado grave. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Josué, en el capítulo 7. Vamos a leer solamente el versículo 6 porque es por cuestión de tiempo, si no terminamos después de las 4:30. Yo no quiero terminar sino hasta las 4. ¿Ok? Entonces, ¿saben lo que pasó? El pueblo estaba muy contento, estaban relajados porque tenían victoria todas las veces que guerreaban. El Señor les había hablado del anatema y hubo un paisano ahí que se llamaba Acán. Ustedes conocen la historia de Acán. El hombre se enamoró de un manto babilónico, dijo: si está bueno para regalárselo a mi suegra. Y luego dijo: ahí hay un poco de billete, nos vamos para San Andrés. Claro, mejor me lo guardo. Y Dios les había dicho que no debían tocar esas cosas. Entonces, ¿qué comenzó a hacer el Señor? Lo primero que Josué sintió fue algo terrible en su corazón al ver la derrota de su pueblo. Dice el versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Bueno, esa era una costumbre, una costumbre hebrea que mostraba la condición del corazón, pero ellos realmente sentían dolor y ayunaban en ese tiempo. Es interesante que estaban tan sobrados que el pueblo le dijo a Josué: oiga, pero ¿para qué va a maltratar a todo el pueblo? Mande 3,000 nomás, que eso barremos ahí, eso es fácil. Una de las cosas terribles que vemos en el ejemplo de Jai, el pueblo, y otra también en el que vimos en el de David. David estaba en la terraza, el pueblo luchando, y él en la terraza mirando a ver qué muchacha pasaba por ahí. Cuando el pueblo se relaja, cuando el pueblo se adormece, el pecado crece, mis amados. Y aquí vemos que Jai, un pueblito, les mató 36 hombres. Y salieron huyendo y dieron la espalda, y eso era una vergüenza. Y cuando usted estudia este texto, si lo estudia, espero que se dé cuenta cuál era el dolor de este hombre, pero también como Dios en su misericordia levantó un hombre que les dijo: no, tranquilos, el Señor está con nosotros. Y vamos a herir, pero también vamos a buscar. Y ahí fue el problema. Comenzaron a buscar de familia en familia, y por fin encontraron a Acán, y él había escondido todo el robo. Creo que Dios hace las cosas perfectas, ¿sí o no? Pero el hombre las distorsiona de forma terrible. Porque fíjese esto, que no pase como en una iglesia que había una hermana que oraba y ayunaba para que Dios le descubriera el pecado de las mujeres de la iglesia. Ese ministerio se llamaba chismografía bíblica. Estaba más interesada en conocer el pecado de los demás que reprender su propio corazón. Así que no pase como allá, que usted no comience a buscar: no, voy a ayunar y voy a pedirle a Dios que me revele dónde está el pecado de esa hermanita que viene tan bien vestida. Algo malo está haciendo. Amados hermanos, creo que el ayuno es algo maravilloso, y el Señor
practicó algo más también. Cuando necesitamos guía especial, es un tiempo para orar, es un tiempo para ayunar. Cuando necesitamos guía especial para decisiones importantes, Lucas capítulo 6 versículo 12 y 13 dice: y aquí vemos el ejemplo del Señor. Aunque no hace una relación directa al ayuno, es obvio que si se pasó todo el día, capítulo 6 versículo 12 de Lucas, dice la escritura: en aquellos días, ahora veamos el ejemplo de Cristo. En aquellos días, Él, Cristo, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó enviados o apóstoles. Yo a veces me pregunto, Oscar, ¿por qué eres tan cabezón? Si tú tienes que seguir todo el ejemplo de Jesús para tomar decisiones en la iglesia, pues decisiones importantes, ¿por qué no llamas a un ayuno? Ya sé que algunos aquí ya dijeron, esto ya no me gustó, yo no quiero ayunar. Pero lo hemos hecho alguna vez. Y doy gracias a Dios por aquellos que me acompañaron al principio en ese tiempo de ayuno y oración. Es que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Era tan importante la toma de decisiones que pasó toda una noche inquiriendo delante del Señor para recibir una revelación completa. Ahora, Cristo no necesitaba que le contaran cosas, pero la dedicación y la obediencia al Padre aquí se ve manifiesta de una forma tremenda. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? ¿Era Dios cuando estábamos en la tierra? ¿Será que Él no sabía quiénes iban a ser? Ahora, si Dios no sabía y necesitaba que le contaran, entonces pare un momentico, porque no es omnisciente, por lo tanto no es Dios. De ahí que debemos valorar el ejemplo de Cristo, que Él mismo pasó una noche orando y clamando, inquiriendo delante de la presencia de Dios para tomar decisiones y llamar a 12 que después les nombró discípulos o aprendices de Él. Así que, hermanos, para tomar decisiones es importante. Creo que hoy lo estamos entendiendo. Espero que así sea. El ayuno debe estar presente en nuestras vidas. No como una imposición, porque ni siquiera Cristo lo impuso. El ayuno también nos sirve cuando deseamos realizar algún servicio en el poder de Dios. Y vamos a ver otra historia. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 1 al 6. Vamos a ir rápido porque ya me acerco al final de la primera parte. Ustedes conocen la historia de Josafat, ¿cierto? El hombre estaba amenazado. ¿Por quiénes? Por los amonitas y los moabitas. Entonces vinieron contra Josafat a la guerra. Eso dice el versículo 1. Para ir rápido vamos al 2. Dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. ¿A cuántos? A toda Judá. Aquí ayuno toda la iglesia mañana. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, y de Jerusalén, en la casa de Jehová, donde delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo: ¿quién? Josafat. No se salgan de ahí de la historia. Jehová, Dios de nuestros padres,
¿De quién? De nuestros padres. Podríamos decir Padre nuestro, ¿cierto? Mira la pregunta. Aquí no es una pregunta con duda, es una pregunta que es extraña porque al mismo tiempo asevera lo que está preguntando. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio? Cuando dice tienes, no está poniendo en duda si lo tiene, asevera. ¿Tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Yo creo que esta oración nos muestra el conocimiento de Josafat de quién es Dios. Y en esto es importante crecer. Nosotros no tenemos un Diosito, tenemos al Creador. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos al Dios de lo imposible. Tenemos a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo ve y que está presente en todas partes. Tenemos a un Dios de amor, tenemos a un Dios glorioso. Aleluya. Cuando vamos a un ayuno, a una oración con esta convicción, yo creo que eso le agrada a Dios. Y pasó algo en el versículo 15. Dice: y dijo: oíd Jehová, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Se levantó un muchacho de una familia cristiana. Yo no estaba ahí, pero me mandaron el video. Yo sé que fue él. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Gloria al Dios del cielo, porque Él responde cuando un pueblo se une a clamar en su nombre. Aleluya. Ahora también es importante orar y clamar y ayunar cuando deseamos una vez más realizar algún servicio en el poder de Dios. Y esta próxima historia que les voy a contar me encanta, porque aquí se recoge en esta historia la valentía de una mujer dispuesta a todo por su pueblo. Seguramente usted ya sabe que hablo de Esther, pero lo que me llama la atención es la petición tan concisa referente al ayuno. Leamos Esther capítulo 4 versículo 16. Ella se reúne de alguna manera casi escondida con Mardoqueo. El pueblo estaba sentenciado por Amán. ¿Cuántos conocen la historia? Vamos a quebrar a todos esos judíos. Y Amán decía: y le mando a hacer aquí, a ese Mardoqueo lo voy a exhibir, lo voy a colgar. El odio de ese hombre por el pueblo de Dios o sea, él ni siquiera lo disimulaba. Pero Esther, que había sido guiada por Dios a casarse con el rey, se pone de acuerdo con Mardoqueo, y ahí en el versículo 16 leemos: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Y después de eso me le voy a presentar al rey. Y si me mata, que me mate. Qué valentía, qué valentía. La valentía que a veces ni siquiera en nuestras propias casas como sacerdotes tenemos, de llamar a nuestra propia familia a entregarnos a un tiempo con Dios. Qué valentía de esta mujer, pero estaba basada en algo que aquí solo en este versículo lo repite, y es: ayunen ustedes, todo el pueblo, no solamente ustedes, vaya y reúna a los que están en tal parte, y yo no me escapo, incluso las doncellas que trabajan conmigo van a ayunar.
Y si perezco, que perezca. Oh, hermanos, que tuviéramos esa certeza de que Dios escucha a un pueblo que se une, que ayuna, que ora. Esdras también nos da otro ejemplo. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Y para que no me miren mal, ya casi me acerco al final. Dice Esdras 8:21: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Y mire también, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Aquí está hablando de la familia. Versículo 22 da una explicación. ¿Por qué llama ese ayuno? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y ahí hay un punto y coma. Y saben ustedes lo que eso significa. Y continúa dando una explicación, un por qué. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Oiga, yo comprometí el nombre de Dios, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. O sea, él dijo: a ver, yo no necesito que me mande caballo, señor rey. Yo tengo un Dios todopoderoso. Y este hombre dice: después de que yo hablo del Dios que tengo, no voy a salir teniendo miedo del camino que Dios mismo me ha mandado a seguir. Pero ¿cómo voy a poner el nombre del Señor así como poca cosa? O poner el nombre del Señor en la mesa y después echarse para atrás. Versículo 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Amados hermanos, este hombre mostraba un testimonio de fe en un Dios todopoderoso, que cuida a su pueblo, que tiene cuidado de los suyos. Amados, qué fácil es comprometer el nombre de Dios sin pensarlo siquiera. ¿Cuántas veces decimos o hemos hecho esto? No, es que Dios está conmigo y en el momento de la verdad parecemos cristianos espaguetis, que con una agua tibia quedamos todos doblados. ¿Cuántos han hecho eso? Confiesen, ¿no? Okay. Quiero decirles y confesar que yo hice esto una vez y Dios tuvo misericordia de mí. Yo vine hace más de 20 años a Colombia a casarme con esa hermosa y preciosa mujer que está por ahí y que ahora se esconde porque le da pena que yo diga esto. Y sabe, nosotros en nuestra luna de miel nos fuimos, pare el reloj, y nos fuimos a un sitio donde no había mucho transporte y algunos de ustedes tal vez les he contado esto que nos pasó, y resulta que era mediodía, hacía un sol terrible y nos paramos ahí debajo de un arbolito y hicimos pare un par de autos que pasaron a ver si nos, echando dedos, nos llevaban a un pequeño pueblo que quedaba como a 15 minutos en coche. Entonces ninguno pasaba y yo me paro frente a mi esposa. Estaba en la luna de miel. Ojo, no pierdan el contexto. Esto se pone más fuerte. Estando en luna de miel y no teníamos ese transporte, y pongo el nombre del Señor en medio y digo: tranquila, mi amor, máximo en 10 minutos el Señor nos va a enviar un transporte. Y ella dijo: ah, bueno, pero que tenga puestos vacíos, porque han pasado 2 y no paran porque... ok. Y comenzó a pasar el tiempo y mi esposa mira su relojito y dice: mi amor, ya son 10 minutos. Y yo digo: Señor, perdóname. Padre, ¿cómo comprometer tu nombre, Señor?
ten misericordia de mí, que mi esposa, Señor, no me vea como un charlatán, Señor, haz algo. Y el Señor me dio una visión de que venía un auto, y ese día fue algo sobrenatural. Por eso digo que Dios tuvo misericordia de mí. Qué fácil a veces nos es hablar, pero qué difícil confrontar y validar con hechos las palabras que nosotros decimos. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil comprometer las cosas de Dios. Por eso es importante que cuando hablemos las cosas de Dios tengamos la seguridad. ¿Y sabe dónde se consigue la seguridad de lo que Dios ha dicho? En la intimidad con Él. Así que cuando queremos también ver la bendición de Dios en nuestra propia familia, cuando queremos un avivamiento en nuestra propia familia, yo quiero decirles, hermanos, que hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Yo no sé de verdad si van a aguantar el otro pedacito que me falta. Y dice la escritura en Nehemías capítulo 1 versículo 3, vamos a ir rápidamente. Dice Nehemías: y me dijeron, el remanente. Mire la noticia que le traen a Nehemías. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuán diferente esta oración a lo de los fariseos? Gloria a Dios. Hermanos, tal vez a usted le parecerá dramático lo que les voy a decir, pero ¿cuántos conocemos la condición de la iglesia o iglesias en esta ciudad? Lo que le dolió el corazón a Nehemías fue el remanente. ¿Qué significa eso? El pueblo que cree en Dios. Ese pequeño remanente a él le dolía. Y en estas iglesias, de las cuales muchos de ustedes vienen, no hay un remanente que valga la pena por el cual nosotros podamos inquirir delante del Señor. No hay un remanente que se pierde sin fe, sin luz, sin esperanza. No valdría la pena entrar en un tiempo de oración, súplica y ayuno para que estas personas escuchen la verdad y sean restaurados de esa ruina y derribo espiritual en la que se encuentran. ¿Se dan cuenta cuán lejos estamos de los ejemplos de los hijos de Dios, de los hombres de Dios, que inquirían por cualquier cosa, por la necesidad de un remanente, de unos pocos, de unos cuatro, que están en medio de un pueblo, en medio de iglesias, lo voy a decir claramente, donde se manipula, donde se maltrata espiritualmente? No vale la pena que usted y yo entremos en oración por ellos. No vale la pena llamarlos a la palabra de verdad, para que sea restituido su primer amor y los podamos ver levantar manos santas sin ira ni contienda. ¿No valdría la pena clamar por ellos? Gloria al Señor, que puedan recibir la palabra. Ahora también debo repetir mi pregunta, hermanos. ¿Ayunamos? ¿Ayunas? Ayunamos. ¿Qué te lo impide? ¿Qué no lo impide? A veces es el prejuicio de verlo como algo, eso que ayune otro. Ahora, conforme a lo que hemos oído hoy, ¿tiene usted motivos para ayunar? El objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos, y tenemos por testigo de estos ayunos a un Dios omnisciente, y por galardón a un Dios todo suficiente, hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará en público.
Y no estoy pidiendo que Dios nos dé cosas. Yo estoy pidiendo que la palabra de Cristo corra por esta ciudad. Yo estoy pidiendo que la palabra de Cristo arda en su corazón y en el mío para clamar la verdad. Yo estoy pidiendo en el nombre de Jesús que ustedes y yo realmente doblemos rodillas ante el Dios que todo lo ve, que todo lo puede, ante el Dios de lo imposible. Los ayunos practicados, los devocionales practicados correctamente, pronto, muy pronto, seguramente serán recompensados con un eterno festín. Amados, debe quedar claro para nosotros que la piedad cristiana no consiste en una rutina cansina. Que la piedad nuestra no se encierra en estas paredes de la cual salimos y hasta ahí la conexión con Dios. Que no es algo repetitivo, que debemos tener nuestro corazón abierto a cada nuevo mensaje que Dios nos da. Queda claro entonces, hermanos, por la enseñanza de Jesús, que la nota dominante de nuestra práctica de la piedad debe ser la autenticidad. No se trata del cumplimiento de una rutina, sino de una necesidad que hay en el corazón. Pero para poder que eso suceda, ustedes y yo debemos comunicarnos con aquel que tiene la capacidad para poner en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Damos limosnas, sí, pero no las damos de una manera sistemática y mecánica, sino porque sentimos la compasión del Señor por las personas necesitadas. Y oramos no para cumplir con un deber religioso, sino porque el Espíritu pone en nuestro corazón el anhelo de la comunión con Dios. Ahora, si vamos a ayunar, si ayunamos, no es para ganar puntos en el cielo, mis amados, sino porque el arrepentimiento, la angustia o la búsqueda de la voluntad de Dios nos lo piden. La piedad cristiana no debe ser una ostentación, pero sobre todo el énfasis de Cristo recae sobre el hecho que nuestra piedad nunca debe servir como plataforma desde la cual podamos impresionar al público. Libres de cualquier hipocresía, debemos orar. Libres de cualquier hipocresía, podemos dar. Y libres de cualquier hipocresía, debemos ayunar. Nos gusta, hermanos, ser el centro de la atención de los demás. Nos agradan los aplausos, las felicitaciones y las palabras de agradecimiento. Y como consecuencia, hermanos, de todo esto, existe el peligro de convertir lo sagrado, lo bello de Dios, lo lindo de la palabra de Dios, en un instrumento de carnalidad. Amados hermanos, recordemos que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así pues, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y cuando dice otra cosa, supongo que está incluido el ayuno, la oración y la dedicación, la contemplación a Dios, la meditación y estudio de su palabra. Si pues bebéis, coméis o hacéis todas estas otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Padre, que podamos darte gloria. Padre, que nuestras oraciones no esté nadie más que tú y yo, así está en medio de todo un pueblo. Padre, que cuando yo doy algo, Señor, solo tú lo conozcas. Padre,
Que el día que te entregue un ayuno sea libre de hipocresía, Señor. Que no sea una actuación, Señor. Que no sea yo un actor que viene a representar, Señor, un personaje. Que sea yo tan auténtico, Padre. Ayúdame a salir, Padre Santo. Ayúdanos a vivir una vida recta delante de ti. Señor, que mi comunión contigo sea genuina. Padre, llévame a lo secreto. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Que esta iglesia, Señor, pueda vivir unida en ti, Señor. En ti, mi Señor. Que esta iglesia, no importa si sus miembros están en Villavicencio, en Medellín, en Montería, en México, donde quiera que esté, que esta iglesia esté unida en ti, mi Señor. Y una vez más digo, Señor, que la hipocresía no sea nuestro estilo de vida. Que en ti y a ti, Señor, te podamos dar respuestas santas, 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 para gloria de tu nombre. Yo les invito a entrar en un minuto de reflexión. Yo les invito a que usted ahí con el Señor ponga encima de la mesa cuál es su oración. Que cuando usted da, de qué forma lo hace, y ponga encima de la mesa si realmente hay un deseo de ayunar y entiende la necesidad de él. Recuerde que no es una obligación, pero hable con Dios. ¿Quieres cambiar la incomodidad que la pregunta ¿ayunas te trae? ¿Quieres cambiar esa incomodidad? ¿Quieres marcar la diferencia en cuanto a la condición derribada y triste de la iglesia en estos tiempos? Son tiempos malos. No solamente porque el mundo cada día es más perverso. Son tiempos malos porque la iglesia está adormecida. Son tiempos malos porque no inquirimos delante de aquel que puede levantarnos. Son tiempos malos para la iglesia porque ayunar dejó de ser algo que está en el corazón del pueblo. Y es tiempo malo porque nosotros, los que estamos liderando, aún todavía no entendemos la grandeza, la majestuosidad, la divinidad y la sublime bendición que hay en la obediencia a lo que el Señor nos llama hoy. Creo que la iglesia a nivel del mundo necesita despertar a esta verdad. ¿Ayunas? ¿Tienes motivos para hacerlo? ¿Por qué no lo haces? Hoy te invito en el nombre del Señor a rendirte a Él en esa área, a que nos rindamos a Él en esa área que tenemos tan descuidada y que demuestra
una vez más la condición de la iglesia en el mundo. Que seamos, pues, hermanos, iluminados por esta palabra del Señor y tengamos hambre y sed de justicia y de respuestas santas a este Dios santo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo he predicado tu palabra, Señor. Que tú bendigas, Padre Santo, a este pueblo y que nos animes en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si terminamos orando y puestos de pie, alabando a nuestro Señor?